Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio donde exploramos el poder de la meditación, la sabiduría interior y el autoconocimiento para vivir una vida con sentido, más auténtica y amorosa. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad que transforma no solo nuestra forma de vivir, sino también cómo nos vinculamos con nosotros mismos y con el mundo. Cómo la práctica del mindfulness cambia literalmente nuestro cerebro. No en sentido simbólico o metafórico, sino en sentido real, tangible, medible. El mindfulness o atención plena es una forma de presencia consciente que nos invita a estar atentos a lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin perdernos en interpretaciones, sin anticipar, sin juzgar. Es una manera de vivir que nos devuelve al presente, con una mente clara y un corazón abierto y amoroso. Cuando entrenamos esta capacidad, lo que estamos haciendo es mucho más que una práctica de relajación. Estamos remodelando nuestro sistema nervioso. La neurociencia ha demostrado que con una práctica sostenida de meditación, nuestro cerebro cambia su estructura y su funcionamiento. Se reduce la actividad de la red neuronal por defecto, esa que se activa con el barullo mental cuando estamos divagando, repitiendo pensamientos automáticos, atrapados en narrativas internas que a menudo nos generan sufrimiento. Esta reducción nos permite vivir con mayor claridad y menos ruido mental. Al mismo tiempo, se fortalecen áreas como la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior, que son esenciales para la regulación emocional, la atención sostenida y la memoria de trabajo. En otras palabras, se amplifica nuestra capacidad para enfocar, para decidir cómo responder en lugar de reaccionar y para recordar en forma eficiente. También se ha observado una disminución de la actividad de la amígdala, el centro del miedo y de las respuestas impulsivas. Este cambio favorece una mayor estabilidad emocional y nos ayuda a vivir con más calma, incluso en momentos desafiantes. Y estos no son pequeños cambios, son transformaciones profundas que nos permiten sentir la vida de manera distinta. Mejora la memoria, disminuye la reactividad y reduce significativamente síntomas de ansiedad, depresión e incluso el dolor físico. Cuando la mente se aquieta, el cuerpo también empieza a sanar. Pero no se trata solo de lo que cambia el cerebro. Lo que cambia también es nuestra manera de habitar el mundo. En lugar de vivir como si estuviéramos corriendo detrás de algo, del próximo objetivo, de la validación externa, del control de las circunstancias, empezamos a habitar una pausa. Y desde ahí, lo que surge es algo más auténtico, más libre. Esa pausa de la que hablamos no es solo un silencio mental, es un espacio fértil, por decirlo de alguna manera, una especie de tierra interior donde puede germinar algo más profundo, que es el autoconocimiento. Porque al volvernos conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, sin quedar atrapados en ello, empezamos a ver con más claridad quiénes somos y quiénes no somos. La práctica de mindfulness no busca que nos volvamos indiferentes o pasivos frente a lo que ocurre. Todo lo contrario, nos invita a una relación más lúcida, más directa y más amable con la experiencia. A reconocer que cada emoción difícil,
cada pensamiento repetitivo es una señal que nos ofrece información sobre nosotros mismos. No se trata de observar sin cambiar, sino de habitar la experiencia con tal claridad y apertura que el cambio emerja como una consecuencia natural. Esta actitud, la de mirar lo que sucede sin juicio y con una disposición interna a comprender, nos permite desarrollar una atención más estable, una mayor presencia corporal y una mente también más presente, más despierta. Comenzamos a notar cuando tenemos tensión física, a notar los automatismos emocionales, los hábitos mentales que antes eran invisibles. Y allí ocurre algo profundo. La conciencia se vuelve tu medicina. Es entonces cuando la meditación deja de ser un momento aislado del día y se convierte en una manera de estar en el mundo, una forma de vivir más despiertos, donde desarrollamos esa presencia sostenida. Algo cambia también en nuestras relaciones, en la forma en que trabajamos, incluso en cómo descansamos, cómo dormimos. Ya no vivimos tan fragmentados entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Además, no podemos dejar de lado el impacto tangible en la salud física y emocional de la meditación. Se ha demostrado que la práctica regular mejora el sistema inmunológico, ayuda a aliviar el dolor crónico, regula el sueño y promueve un equilibrio hormonal más saludable. En términos de neurociencia, el hipocampo, vital para la memoria del aprendizaje, se fortalece, mientras que la amígdala, que está implicada en reacciones de miedo, se reduce. Todo esto se traduce en una mayor resiliencia, una capacidad más sólida para adaptarnos a nuestro entorno, para responder con sabiduría frente a las adversidades y para sostenernos en calma en medio del caos. Pero hay algo más profundo que todo esto, y es que al aquietarse el movimiento constante de la mente, comenzamos a ver algo que estaba oculto, el ser interno que habita detrás de las estructuras que usamos para definirnos, para defendernos, para sentir que tenemos valor, detrás del ego. Es aquí donde la práctica alcanza una dimensión aún más transformadora. Hablar del ego es hablar de ese personaje interior que todos hemos construido con el tiempo. No es el enemigo, es una adaptación mental que nos sirvió para movernos en el mundo, para protegernos, para buscar pertenencia y reconocimiento. Pero también es el que nos hace reaccionar en lugar de responder con sabiduría interior, y que constantemente nos lleva a medir, comparar, defender, justificar, culpar. El mindfulness, en su cualidad de presencia amable y lúcida, nos permite ver al ego en acción, no para condenarlo, ni para erradicarlo, porque eso sería imposible, sino para reconocer cuándo estamos actuando desde él, desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad de tener razón o de controlar lo incontrolable. Es un trabajo sutil, constante, porque incluso cuando creemos que ya estamos más conscientes, el ego puede disfrazarse de espiritualidad egoica. Por eso la práctica del mindfulness necesita ir acompañada de una mirada honesta hacia nuestro ego. No basta con aquietar la mente si seguimos creyendo en las historias que cuenta el ego. Es en esa intersección entre la atención consciente y la humildad de mirar nuestras sombras donde ocurre la verdadera transformación.
Cuando trabajamos el ego con la misma dedicación con la que entrenamos nuestra atención, algo profundo empieza a liberarse. Dejamos de identificarnos con el personaje que construimos y comenzamos a sentirnos más cercanos a nuestra esencia interna, esa que no necesita aprobación ni éxito para sentirse completa y plena, esa que sabe amar sin poseer, sin los apegos excesivos del ego, sabe decidir sin miedo y estar presente sin exigencias. Y lo más hermoso es que a medida que disminuye la identificación con el ego, lo que emerge no es un vacío, sino una plenitud silenciosa. Una sensación de estar en casa, en uno mismo, más allá de los logros, de los errores, del pasado o del futuro. Es una calma que no depende de las circunstancias, sino de haber dejado de luchar con uno mismo. El mindfulness cambia el cerebro, sí, pero también permite reconocer tu esencia interna. Nos devuelve a lo esencial, a un estar en el mundo con más verdad, más amor y más presencia. Y ese es quizás el mayor regalo, volver a nosotros. Gracias por estar aquí, por elegir este espacio para tu proceso de autoconocimiento. Recuerda que este podcast también se construye con tus preguntas, tus dudas, tus vivencias. Puedes dejarlas en los comentarios o escribirme a través de Instagram, Sanar desde el Alma con A. Nos vemos en un próximo episodio.